Hola a todos. Lo que ha ocurrido en la Copa Africana de Naciones no es una simple polémica, es un escándalo en toda regla, porque apenas un mes después de que Senegal levantara el título sobre el césped, la Confederación Africana de Fútbol ha tomado la decisión que lo cambia absolutamente todo. Le ha quitado la Copa a Senegal y se la ha entregado a Marruecos. Sí, así, como suena. El partido ya se había jugado, ya se había decidido y ya había un campeón. Pero Senegal había ganado la final por 1-0 tras la prórroga en Rabat. Pero eso aparentemente ya no importa, porque la CAF, a través de su comité de apelación, ha dictaminado que Senegal perdió el partido por abandono. Reinterpretado lo ocurrido durante esos minutos de caos en la final, cuando los jugadores senegaleses abandonaron el campo por protesta por un penalti polémico. ¿Y cuál es la consecuencia de esa interpretación? Que el 1-0 conseguido en el campo ha terminado siendo un 3-0 para Marruecos. Es decir, lo que vimos en la final ya no vale. Y la decisión no es menor. Es una decisión histórica, porque no estamos hablando aquí de una sanción, ni de una multa, ni de una suspensión. Estamos hablando de cambiar el resultado de un partido una vez terminado. Y claro, la reacción no se ha hecho esperar. De hecho, Senegal ha estallado, ha dicho que es una decisión injusta, sin precedentes e inaceptable, y ha anunciado que va a llevar el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Y de corazón espero que tenga éxito. Pero algo me dice que no. Algo me dice que Marruecos ya tiene bastante poder. Algo me dice que Marruecos está ya, junto con España y Portugal, en 2030 para ser anfitriones. Entonces, claro, nos encontramos un país, Senegal, que no se puede defender frente al gigante africano, que todavía en el año 2026 le gusta apretarles con el dedo a otros países africanos que no tienen el mismo poder internacional que ellos. Y claro, la pregunta aquí es inevitable. ¿Qué ha pasado realmente para llegar a todo esto? Vamos a empezar hablando un poquito del partido. Para entender el escándalo, hay que volver al origen, al partido, a esos 90 minutos largos, con una extensión de una prórroga, en los que una final de Copa Africana dejó de parecer una final y empezó a parecer un motín. Senegal y Marruecos llegaban al choque decisivo en Rabat con todo lo que implica. El anfitrión empujado por su estadio, por el ambiente, y sabe lo que es sobrevivir a este tipo de torneos. Sobre el papel tenía que ser una final cerrada, dura, áspera, de las que se deciden por un detalle. Y así fue. Pero el detalle no fue un gol brillante ni una exhibición táctica. El detalle fue el puro caos. Y durante gran parte del encuentro hubo un dominio aplastante de nadie. Fue un partido tenso, un partido físico, con nervios, con interrupciones, con mal juego, con un sentido del honor bastante pobre. Y eso fue exactamente lo que ocurrió al final, con el tiempo reglamentario, cuando una decisión arbitral revisada, además con VAR, concedió a Marruecos un penalti que desató la tormenta. La protesta senegalés fue inmediata, totalmente inmediata, y se calentaron y se fueron. Y aquí es donde el partido se empieza a romper un poco. Los jugadores de Senegal, encabezados por su cuerpo técnico, abandonan el campo durante 14 o 15 minutos en señal de protesta. No estamos hablando de un par de quejas al árbitro, estamos hablando de una final que se detiene por una injusticia cometida. Lo más llamativo de todo es que en medio de esta situación, Marruecos tuvo en sus botas la oportunidad de decidir el partido, pero tampoco lo hizo. Y cuando se reanudó, Brahim Díaz lanzó el penalti a Lopanenka y Eduardo Mendy lo detuvo. Ese momento desmonta cualquier situación de cosas ajenas al fútbol. Se dio el penalti finalmente, se tiró, no lo paró el portero, y después ya en la prórroga fue Senegal quien encontró el gol decisivo a través de Pape Gueye para llevarse sobre el césped una victoria por el 1-0 que parecía definitiva. Y eso fue lo que vio todo el mundo en aquella noche. Marruecos con el apoyo del estadio y Senegal sobreviviendo al caos para finalmente ganar el partido.
Por lo que, claro, en ese momento en el que ocurrió todo, había una temperatura altísima, una grada desatada, un arbitraje muy discutido y una atmósfera en lo que cada decisión parecía empujar el encuentro un poco más hacia el precipicio. Por eso, vamos a tener en cuenta, ¿no?, que si el partido ya era tenso de por sí, lo que terminó de empujarlo al límite fue el contexto, porque esta final no se jugó en terreno neutral, se jugó en Rabat, con Marruecos como anfitrión, con un estadio volcado y con un conocimiento de cualquier persona que haya estado allí, que en general no se puede hablar en nombre de todas las personas, pero Marruecos no es un país que tenga especial estima a los negros. Es un hecho. De hecho, Senegal ya había denunciado públicamente condiciones que consideraba desiguales, como problemas de seguridad, contactos físicos con aficionados en la llegada del equipo, limitación en la distribución de entradas. Todo esto viene recogido por muchísimos medios. Y eso importa, porque cuando un partido empieza así, no empieza limpio. Durante el encuentro, ese clima no desaparece, sino que se intensifica. Lo que describen las crónicas es un estadio absolutamente encendido, una presión constante sobre el árbitro y un ambiente que convierte cada decisión en una bomba. No es casualidad que el momento clave, ese penalti en el descuento, llegue en ese contexto, porque el árbitro no toma decisiones en el vacío y las toma dentro de un estadio que empuja, que grita, que presiona, y Marruecos, lejos de rebajar esa tensión, juega con ella. Por lo que no estamos hablando de una superioridad futbolística clara de un equipo que domina y gana sin discusión, estamos hablando de un equipo que se mueve en ese filo, que acepta ese clima y que lo utiliza. Presiona al árbitro, intensidad constante, lanzan el balón tarde para los jugadores de Senegal, ponen las mil y una complicaciones, le hacen la vida imposible al portero, porque la grada es una actitud terrible. Durante el parón se provocan incidentes muy graves, intentos de invasión al campo, enfrentamientos, tensión con seguridad, disturbios, detenciones de aficionados, choques entre seguidores y fuerzas de seguridad. Y esto ya no es fútbol en caliente, esto es un entorno que roza el desorden. Y en medio de todo esto, Marruecos no aparece precisamente como actor pasivo. No hay una imagen de calma, de control, de vamos a rebajar esto y jugar. Todo lo contrario, lo que queda es la sensación de un equipo y un entorno que acepta el caos porque les beneficia. Y aquí es donde aparece pues la duda incómoda, ¿no? Porque lo que hace la Confederación Africana de Fútbol no es sancionar, no es dar un castigo ejemplar para que no se vuelva a provocar un incidente en el que los jugadores deciden irse del partido. Lo que hace es mucho más grave, es que reescriben el resultado de una final ya disputada. La CAF, a través de su comité de apelación, dicta que Senegal ha perdido el partido. No porque Marruecos haya marcado más goles, ni haya sido superior, o porque considera que Senegal, porque consideran que Senegal abandonó el encuentro durante esos minutos y de protesta tras el penalti. Y en base a eso, aplica el reglamento y transforma un 1-0 a un 3-0 administrativo en favor de Marruecos. Es decir, que lo que vimos ya no existe, ¿no? Porque hay un detalle clave que convierte esta decisión en algo profundamente cuestionable. Senegal se va del campo, sí. Protesta, sí. Pero vuelven. El partido se reanuda. El penalti se tira. El partido se termina. Hay un resultado validado por el árbitro. Senegal gana 1-0 en la prórroga. Esto no es una interpretación. Esto es algo que ocurrió delante de millones de personas. Y aún así, semanas después, en una sala, se decide que el partido no cuenta. Lo que hemos visto ahí no cuenta. Otorgamos a Marruecos la victoria porque a posteriori hemos decidido que lo que hizo Senegal no se puede hacer, entonces se le da la víctima a Marruecos. Porque el propio argumento de Senegal es demoledor en este caso. La máxima autoridad en el campo de fútbol es el árbitro. Y este permitió que el juego continuara y lo dio por finalizado. ¿Cómo puede una instancia posterior anular el resultado? ¿En qué momento el fútbol se ha dejado de decidir en el campo
para decidir en una sala. Y esto ya no es una cuestión legal, es que es una cuestión de pura lógica. Porque si empezáramos a aceptar esto, estamos aceptando que cualquier partido pueda ser reinterpretado después. Que lo que pasa en el campo ya deja de ser decisivo. Que lo que vale no es un gol, no es el esfuerzo, no es el resultado, porque el esfuerzo al final da lo mismo si el resultado es favorable al que menos haya esforzado o no. No tiene que ver en este asunto. Esto tiene que ver con cómo se interpretan los reglamentos días o semanas después. Y esto tiene peligro. De hecho, incluso dentro del propio fútbol africano, se habla de que esto es un precedente muy peligroso, porque lo que ha hecho la CAF no es corregir una injusticia puntual, es abrir una puerta que hasta ahora estaba cerrada, la de anular partidos completos por interpretación disciplinaria posterior. Mientras tanto, Marruecos es campeón de la Copa de África, un campeón que perdió en el campo, un campeón que tuvo un penalti para ganarlo y lo falló. Un campeón que ahora gana en los despachos lo que no pudo cerrar sobre el césped. Y aquí es donde la historia deja de ser polémica y pasa a ser algo mucho más serio. Y esto es porque Marruecos ha ido consolidando una posición cada vez más fuerte dentro del fútbol africano, con relación directa con la CAF, capacidad organizativa, peso político de la Confederación, y todo eso construye una red de influencia que, aunque no siempre se pueda ver, está allí. Y estamos hablando de un país anfitrión del torneo, de un país con peso institucional, de un país que lleva años construyendo una posición dominante dentro del fútbol africano, de un país que será uno de los anfitriones en el Mundial 2030 junto con España y Portugal, y que no llega allí por casualidad. Llega después de años de intentos fallidos, de insistencia, de construir relaciones con la FIFA y de relaciones que van mucho más allá del fútbol y dentro de la geopolítica. Asuntos que nos afectan a nosotros directamente. Pero claro, se puede decir que todo esto es una coincidencia. Puede ser. Puede ser que sea coincidencia. Pero también es cierto que en el fútbol, como en cualquier otro ámbito, el poder no es solo lo que se hace, es lo que se puede llegar a hacer. Y Marruecos ahora mismo es un país que puede mucho. Por eso esta historia va más allá de Senegal, va más allá del penalti, más allá del partido. Deja entrever una realidad, que el fútbol moderno no se mueve por lo que sucede dentro del campo. Se mueve por quién está mejor colocado fuera de él. Y cuando estas dos cosas se cruzan, pasan cosas como esta. Espero que os haya interesado lo que tenía que contar hoy. Y si os ha gustado, os podéis suscribir, darle a like. Si no os ha gustado, no os suscribáis, dejar un dislike e incluso podéis insultar ahí abajo. Para el resto, para todos, me gustaría saber qué opináis vosotros. Ponérmelo en un comentario. Muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.